rico verlos y qué rico ver un poco más de personas de las que vi en el último estudio. Eso es bueno, eso me alegra porque una iglesia que no estudia la palabra de Dios no crece y no madura. Lo único que nos puede madurar es la palabra del Señor. De manera que bienvenidos a nuestro estudio bíblico de la epístola a los Romanos, de Pablo a los Romanos. Déjeme hacer una recapitulación antes de empezar nuestra séptima clase, que tratará sobre Romanos capítulo 6, versículos 1 al 14, y se titula Nuestra posición en Cristo. Vamos a hablar de nuestra posición en Cristo en la clase de hoy, en 8 días, y hoy específicamente la clase se titula Muertos vivientes, por no ponerle parte 1, porque pues en realidad, aunque ambas van a hablar de nuestra posición en Cristo, hoy me voy a enfocar en este tema. Repasemos un poco lo que hemos visto hasta el día de hoy. La primera clase, si recuerdan, Romanos 1 del 1 al 17, se trató de el Evangelio y fue una introducción a Romanos, donde vimos un poco el perfil del autor, hablamos de quién es el apóstol Pablo, quién es la iglesia de Roma y qué es el Evangelio que él presenta. En la siguiente clase hablamos acerca de la necesidad que todos tenemos del Evangelio y específicamente fue los paganos necesitan el Evangelio, de Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32, luego tercera clase, Romanos capítulo 2, del 2:1 a Romanos 3:20, todos necesitamos el Evangelio, pero específicamente los religiosos necesitan el Evangelio y todos, paganos y religiosos, necesitamos el Evangelio. Cuarta clase, Romanos 3:21 al 4:25, la justificación parte 1, quinta clase, la justificación parte 2 de Romanos 5 del 1 al 11 y sexta clase, Romanos 5 del 12 al 21, la justificación parte 3. Si miran, una gran parte de lo que hemos desarrollado, exactamente el 50% de lo desarrollado hasta el día de hoy, ha sido la justificación. Entonces, en la primera parte del libro, una carta que tiene 16 capítulos, ya 5 de ellos, completicos, nos ponen el fundamento de por qué el Evangelio y de cómo es justificado el ser humano o por qué necesitamos ser declarados justos delante de Dios. Para hoy entonces salimos del tema de la justificación y entramos en nuestra posición en Cristo, y para eso quiero leerle nuevamente la versión, el mensaje, Romanos capítulo 6, versículos 1 al 14, dice lo siguiente, dice: así que, ¿qué haremos? ¿Seguiremos pecando para que Dios pueda seguir dándonos de su perdón? Acuérdese que Pablo hace esta pregunta porque acaba de presentar el Evangelio, acaba de presentar la justificación, ¿cómo? Por medio de la fe. Entonces, como él acaba de presentar la justificación por medio de la fe, se anticipa a lo que pudieran pensar las personas y dice: pues si soy justificado por fe, ¿para qué hago buenas obras? Entonces dice, así que ¿qué haremos? ¿Seguiremos pecando para que Dios pueda seguir dándonos de su perdón? Realmente espero que no. Si hemos dejado el país donde el pecado es soberano, ¿cómo es que podemos seguir viviendo en nuestra antigua casa allá? ¿Acaso no notaron que empacamos y dejamos ese lugar para bien? Eso es lo que sucedió en el bautismo. Al estar bajo las aguas dejamos atrás el viejo país del pecado. Cuando salimos de las aguas entramos en el nuevo país de la gracia, una nueva vida, una nueva tierra. Eso es lo que significa el bautismo en la nueva vida de Jesús. Al descender a las aguas es como el entierro de Jesús. Cuando subimos y salimos de las aguas es como la resurrección de Jesús. Cada uno de nosotros es elevado hacia un mundo lleno de luz por parte de nuestro Padre para que podamos ver hacia dónde vamos en este nuevo país donde la gracia es soberana. ¿Podrá ser más claro? Nuestra vieja forma de vida fue clavada en la cruz con Cristo, un final decisivo para esa vida miserable llena de pecado. Ya no estamos sujetos a cada deseo y llamada del pecado. Lo que creemos es esto: si somos incluidos en la muerte de Cristo que conquistó el pecado, también somos incluidos en su resurrección de vida y salvación. Sabemos que cuando Jesús fue levantado de entre los muertos, esto sirvió como señal del fin de la muerte como nuestro fin. Nunca más la muerte tendrá la última palabra. Cuando Jesús murió, Él tomó el pecado consigo mismo, pero al vivir, Él trae a Dios a nosotros. De ahora en adelante, piensa en esto de la siguiente manera: el pecado habla un lenguaje de muerte
que no significa nada para ti. Dios habla tu lengua materna y tú debes escuchar atentamente cada una de sus palabras. Estás muerto al pecado y vivo para Dios. ¿Cómo se llama la clase de hoy? Muertos vivientes. Estás muerto al pecado y vivo para Dios. Eso fue lo que hizo Jesús. Y terminamos con esto. Esto significa que no deben darle un voto al pecado en su forma como conducen sus vidas. No le den espacio en su día. No hagan pequeñas salidas que estén conectadas con esa vieja forma de vida, escapaditas. Deben lanzarse de todo corazón y a tiempo completo. Recuerden, ustedes han sido levantados de los muertos hacia la forma de Dios de hacer las cosas. El pecado no puede decirles cómo vivir. Después de todo, ya no están viviendo bajo esa vieja tiranía, ahora viven bajo la libertad de Dios. De modo que ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia, dice la versión Reina Valera. Qué tremenda versión. Cada vez me sorprende más la profundidad que logra esta transliteración y podríamos terminar ahí e irnos a descansar, pero entonces vamos a desarrollar estos 14 versículos que acabamos de leer verso a verso, como nos gusta hacerlo para los que no se habían unido al estudio de Romanos. Lo hacemos verso a verso, es un estudio bíblico, no es una predicación. Yo no vengo aquí a predicar, vengo a leer las Escrituras y a tratar de desmenuzarlas y entenderlas juntos mientras crecemos por medio de la palabra. Unidos a Cristo, se llama la primera sección de este estudio, y indiscutiblemente el Evangelio se trata de la justicia que se recibe, escuche esto, y no de la justicia que se gana. No es justificación por méritos, no es justificación por el cumplimiento de la ley, es justificación por medio de la fe en Cristo Jesús. Es una justicia gratuita, es una justicia que yo recibo, no que gano. Y su postulado central, como ya lo vimos en la primera parte de este estudio, nos dice que nosotros no podemos contribuir absolutamente en nada con nuestros esfuerzos morales para nuestra propia salvación. En otras palabras, no puedes hacer nada bueno para ser salvo. Eso es el postulado central de la justificación por medio de la fe. Cuando Pablo pone ese postulado hasta Romanos capítulo 5, sabe que antes de continuar necesita entonces, como lo hace en todas sus cartas, característico de Pablo, y de hecho una de las recomendaciones que yo doy en la escuela de predicadores es: anticípese a las dudas que pueden tener los oyentes. Y Pablo siempre lo hace, dice: me voy a anticipar. Y como él sabe que después de presentar esta realidad de la justificación por medio de la fe en Cristo Jesús puede surgir una duda, entonces él hace dos preguntas. Lo primero es: si nuestras obras no tienen ningún valor real para ganar nuestra salvación, entonces ¿para qué ser buenos? Pudiera decir algo. Pues entonces, ¿para qué voy a preocuparme por ser bueno si mis obras no suman ni restan de cara a mi salvación? O dos, si el Evangelio nos dice que somos salvos por gracia, ¿nos invita entonces esto a vivir una vida inmoral o una vida de pecado? Esas son las dos preguntas que se hace Pablo y que muchas personas también se hacen cuando se les presenta el plan de salvación por medio de la fe. Y entonces leo de la Biblia de las Américas, no voy a seguir usando la Reina Valera, por lo menos no en las siguientes dos clases. Dice: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Es categórico Pablo, espero que no, dijo en el mensaje. De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es la pregunta que hace Pablo. Si estás muerto al pecado, ¿cómo vas a seguir viviendo en él? Es por eso que en Romanos 6:1 lo que Pablo hace es plantear una importante pregunta, pero él mismo la contesta y dice: de ningún modo. Y yo creo que lo que Pablo está queriendo decir de alguna manera es: si tú te haces esa pregunta es porque no has comprendido realmente el Evangelio. O sea, si tú realmente te estás haciendo esa... Porque es categórico, Pablo ni siquiera da lugar a explicaciones. Él dice: de ninguna manera, absolutamente no. En otras palabras, si tú sigues pensando eso es porque seguramente no has comprendido absolutamente nada. Pero sí amplía la respuesta, es un poquito más generoso en los siguientes versículos, dándole entrada a un tema importantísimo, que es un tema central en el Evangelio, y es que el Evangelio debe tener como consecuencia una vida transformada. Más bien, el Evangelio es el motor de una vida transformada. Como hemos comprendido, las obras no son un requisito para la salvación, sino son ¿qué? Un fruto, un producto, un resultado de la salvación.
Ahora, en los primeros 5 capítulos que ya los estudiamos, lo que hace Pablo es hablarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros en el Evangelio. Acuérdate que hay 2 obras de Jesús en la vida de las personas. Lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, eso se llama justificación, fuimos justificados, pero hay una segunda obra que no es pasada y terminada, sino que es presente y progresiva, que es la santificación, y es lo que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, hace en nosotros diariamente por medio de su gracia operando en nosotros. Y los capítulos 6 al 8, no todos porque acuérdate que tiene 16, entonces nos hablan de lo que Él ha hecho en nosotros por medio del Evangelio. Es interesante porque hacemos esa distinción, lo que Jesús hizo por mí y lo que hace en mí. Son 2 cosas absolutamente distintas. Los capítulos que vamos a estudiar durante las próximas semanas nos mostrarán lo que el Evangelio hace en nosotros como una dinamita que produce cambios profundos en nuestro carácter y por ende en nuestro comportamiento. Escucha esto. El Evangelio produce un cambio en tu carácter y por ende en tu comportamiento. ¿Quieres aprender algo? El Evangelio no cambia tu conducta, el Evangelio cambia tu carácter. Mi predicación no debe ir dirigida a cambiar la conducta. Si yo predico para cambiar la conducta, ¿qué genero? Hipocresía, porque yo genero un cambio de conducta. Nosotros no estamos llamados a cambiar la conducta. La iglesia por muchos años ha querido cambiar la conducta. Vístete así, haz esto, no hagas esto, pórtate así, y entonces hay mucha hipocresía, sepulcros blanqueados, dijo Jesús. Pero el Evangelio es espectacular. El Evangelio te impacta, te toca, te transforma de adentro hacia afuera. Cambia tu carácter y como consecuencia de que tu carácter cambia, tu conducta cambia. Entonces no debemos perder eso de vista porque las obras buenas, cuando son forzadas, no son sostenibles. Duran lo que le dure la emoción a la gente, pero pasa rapidito. Por eso la gente dice, después de una consejería, voy a dejar el pecado. Y después dice, llevo 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, pequé. Porque no le aguanta la mecha. Pero cuando es de adentro hacia afuera, cuando el Espíritu Santo te transforma, como consecuencia hay un fruto que se manifiesta, que es mucho más profundo, eso lo vamos a ver más adelante, incluso cuando hagamos el estudio de Gálatas, que queremos hacer después de Romanos, también estudios de otras cartas, y entendamos un poco cómo funciona el fruto del Espíritu. Entonces, Pablo introduce un término importante, él dice, estamos muertos al pecado, muertos al pecado. Como parte central de la respuesta de Pablo en Romanos 6:2, y de todo el capítulo 6 vamos a ver la expresión hemos muerto al pecado. Sistemáticamente él dice hemos muerto al pecado, hemos muerto al pecado, hemos muerto al pecado. No aparece una sola vez, sino aparece sistemáticamente. ¿Qué significa entonces una expresión tan importante y tan central como muertos al pecado? Esto es importante. ¿Qué quiere decir que hemos muerto al pecado? Pero venga, ¿por qué si yo he muerto al pecado sigo queriendo pecar? ¿Pero por qué si yo he muerto al pecado, el pecado sigue queriendo gobernar mi vida? ¿Pero por qué si yo he muerto al pecado a veces cojo el celular y me dan ganas de ver cosas que no debo ver? Pero, entonces ahí es donde se pone bueno, ¿hemos muerto o no hemos muerto? Si un muerto no puede sentir, entonces tenemos que responder estas preguntas y comprender qué quiere decir, qué significa la expresión muertos al pecado. Esa expresión en el contexto más amplio debe siempre acompañarse del concepto de la gracia. Porque todo lo que yo mire lo tengo que mirar a la luz del Evangelio. ¿Y la gracia de Dios qué es? Es un poder que opera en nosotros y que nos habilita para vivir la vida de Cristo. Acuérdate que gracia no es un regalo inmerecido. O sea, la gracia es un regalo inmerecido, pero esa no es su definición. Es como si yo te digo, mira, te doy, ¿qué es eso? Un regalo inmerecido. No, esto es un vaso de agua y te lo regalo inmerecidamente. Y hemos nombrado por años la gracia como un regalo inmerecido, pero no hemos dicho qué es. Es un regalo inmerecido, pero ¿cuál regalo? El regalo es sencillo, es poder, haris, el empoderamiento de Dios en el corazón del hombre y su manifestación en la vida, dice el diccionario bíblico Strongs. Entonces, te regalo inmerecidamente un poder que se mete en tu corazón y que te transforma como de adentro hacia afuera, cambia tu carácter para que cambie tu conducta. Espero no estar siendo muy enredado, tengo que ir un poquito rápido porque ya se me acabó el tiempo, pero a la luz de ese concepto, la expresión muerto al pecado, la expresión que dice muerto al pecado, significa que en el momento en el que eres convertido a Cristo, pasas de estar bajo el poder
de gobierno del pecado. Escucha esto, muerto al pecado quiere decir que ya no estás bajo el poder de gobierno del pecado, sino estás bajo el poder del gobierno de Cristo. Pero vamos a explicar por qué entonces seguimos pecando. Mira esto, un buen ejemplo, una fuerza militar oscura toma control de una ciudad, hasta que un ejército bueno vuelve e invade la ciudad y le regresa el gobierno a los ciudadanos, retoma el control. O sea, el pecado había tomado control de nosotros, pero luego viene el Cristo y toma nuevamente control y nos devuelve el control. Pero esas fuerzas oscuras, aunque muchas murieron y otras han sido totalmente expulsadas, algunas permanecen en las montañas. Y se forma un ejército de guerrilla. Entonces ya el pecado no tiene el poder y el control total de tu vida como antes, pero sigue estando allí. Y él trata de amenazar algunas zonas, tiene ciertas tácticas de guerrilla y siempre va a querer hacer un golpe de estado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dijo Pablo cuando en Romanos capítulo 7, lo vamos a ver más adelante, relata la lucha de las dos naturalezas, que es un concepto que vamos a introducir hoy ya, las dos naturalezas. Es tremendo porque esto tiene todo el sentido. Por eso es que el pecado antes era más fuerte, pero me convertí a Cristo, sigo pecando, ya no es tan fuerte, pero quiere tomar el control de mi vida a ratos, quiere gobernarme por ratos. A veces quiere venir a mi mente, a veces viene a mis pensamientos, a veces viene a mis acciones, a veces quiere seducirme, a veces habla a mis oídos, porque como un guerrillero está permanentemente utilizando tácticas y estrategias de guerrilla para ganarme la batalla. Adicional a eso, muerto al pecado significa que el pecado ya no está dentro, no significa que el pecado ya no está dentro de ti. Esto es importante. O sea, eso no quiere decir que ya no hay pecado dentro de ti. O que no tiene influencia sobre tu vida. Tampoco quiere decir muerto al pecado que el pecado no tenga influencia. Tampoco significa que nunca más vas a querer pecar. O que nunca más podrás hacerlo. Lo que significa es que el pecado ya no te puede mandar, pues no tiene autoridad sobre ti. Es muy diferente. Pero vas a seguir sintiendo ganas de pecar, el pecado va a querer gobernar tu vida, el pecado va a querer influenciar tus acciones. Lo que pasa es que ya no tiene el poder y el control y el gobierno absoluto. ¿Cuándo y cómo sucedió ese proceso de muerte? Entonces Pablo dice, lo primero que dice es, no vamos a seguir pecando de ninguna manera porque estamos muertos al pecado. Y ya explicamos qué quiere decir muertos al pecado. Sería muy bueno que estuviéramos totalmente y absolutamente muertos al pecado, pero eso solo va a pasar cuando tengamos una resurrección en un cuerpo incorruptible, lo que llaman cuerpo glorioso, y seamos como Jesús. Mientras no seamos como Jesús, en este cuerpo y en esta naturaleza todavía permanece un deseo de pecar, porque hay partes de nosotros que todavía son influenciadas, no gobernadas por el pecado. Es diferente ser gobernado a ser influenciado. Entonces dice Romanos 6:3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Es muy interesante que Pablo en toda esta narrativa por primera vez en la carta introduce el término del bautismo, y no podemos entender esto como bautismo en agua porque Pablo no lo está mencionando. Entonces es interesante porque si bien la palabra bautismo viene de la palabra griega baptizo, que quiere decir inmersión o ser sumergido, también es una palabra que tiene una relación inherente con el concepto de ser ahogado y ser hundido para muerte. En otras palabras, sí hay una asociación de muerte. O sea, él no está hablando del bautismo literal, en este caso, en las aguas, sino que él está hablando de la realidad espiritual que representa el bautismo. ¿Cuál es la realidad espiritual que representa el bautismo? Que cuando nosotros hemos sido unidos por medio de la fe a Cristo, todo lo que aplica para Cristo, aplica también para nosotros. Esto es tremendo porque eso es un principio espiritual. Cuando yo me adhiero a Cristo, todo lo que es real en la vida de Cristo es real en mi vida, porque si ustedes se acuerdan, uno de los términos que yo les enseñé en las clases anteriores es que somos justos por imputación. ¿Se acuerda que hablamos de esa palabra? Y hablamos de que imputación es un término legal y tiene que ver que me es como acreditado todo lo que a él todo lo que a él le pertenece. Por imputación también me pertenece a mí, es una transferencia que hay de todo lo que Cristo logró a mi vida. Entonces, como Cristo murió, yo morí. Pero nosotros, ¿a qué morimos? Al pecado. Pero entonces después, bueno, esto después se va a poner más bonito, no me voy a adelantar. Dado que Cristo murió y nosotros en Cristo
porque por imputación nosotros también morimos, también hemos muerto al pecado, ya que todos los que mueren son libres de pecado. O sea, en la muerte somos liberados del pecado. Como Cristo murió y yo muero en Él, yo soy libre de pecado. Y sigue diciendo Pablo, por lo tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, en una nueva vida, porque hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Aquí Pablo lo que está usando es la lógica, él está diciendo, hombre, pues si nosotros hemos muerto, también entonces, si Él resucitó, hemos resucitado, porque si todo lo que aplica a Cristo aplica a mi vida, así como Él murió y yo morí, Él resucitó, yo también estoy llamado a resucitar. Y Pablo aquí habla de la resurrección como una nueva vida en la tierra que apunta al estado futuro de gloria perfecta que vamos a tener o a experimentar algún día. Es un proceso de regeneración. ¿Qué quiere decir? Que la muerte al pecado fue una sola vez, pero la resurrección, aunque yo he sido resucitado en vida para Cristo, algún día, eso apunta algún día a una resurrección total de entre los muertos, que es la segunda resurrección, pues de la que relata también, por ejemplo, el libro de Tesalonicenses, donde dice que algún día las nubes se abrirán y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces es comprender que algún día nosotros también vamos a resucitar en un cuerpo glorioso. Mientras tanto, Pablo dice, seguimos teniendo unos conceptos importantes que tenemos que conocer: viejo hombre y cuerpo de pecado. Entonces mira lo que dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, nota eso, viejo hombre, fue crucificado con Él, ¿con quién? Con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Pregunta, ustedes que son muy inteligentes, ¿podemos decir a partir de este texto que viejo hombre y cuerpo de pecado son la misma cosa? No, son dos cosas totalmente distintas, porque está diciendo que el viejo hombre fue crucificado para que nuestro cuerpo de pecado, son dos cosas totalmente distintas, fueran destruidos. Les hago esta aclaración porque hay posturas teológicas que dicen que la vieja naturaleza y el cuerpo de pecado son la misma cosa. Yo no creo eso, como no lo creen cientos de autores de la teología reformada, y creemos que el cuerpo de pecado y la vieja naturaleza son dos cosas totalmente distintas. Ya te lo voy a tratar de explicar. Entonces, Pablo introduce dos conceptos importantes que yo tengo que conocer como cristiano y necesitamos conocer como cristianos, porque necesitamos conocer nuestro diseño y necesitamos conocer nuestra composición, y están relacionados con nuestra unión en Cristo. Pablo dice primero que hay una vieja naturaleza, es lo que se dice viejo hombre, otras versiones dicen vieja naturaleza, y un cuerpo de pecado o un cuerpo pecaminoso. La vieja naturaleza murió, fue crucificada, la palabra para crucificado es literalmente muerto, y quiere decir que como consecuencia de la muerte que ha sufrido la vieja naturaleza, mi cuerpo de pecado pierde poder. Ya te voy a tratar de explicar eso. El cuerpo pecaminoso se refiere al cuerpo controlado por el pecado. El cuerpo pecaminoso se refiere a este cuerpo, el cuerpo físico. Pero ojo, es importante comprender que lo que Pablo no está diciendo es que el cuerpo físico sea pecaminoso en sí. Lo que Pablo está diciendo es que este cuerpo, por causa de la vieja naturaleza, tenía una tendencia pecaminosa. Cuando yo soy libre del pecado como consecuencia de recibir a Cristo y que mi vieja naturaleza va a la cruz, en ese momento este cuerpo de pecado ya no es gobernado por la naturaleza vieja. ¿Quién fue crucificado? ¿El cuerpo o la naturaleza? La naturaleza, porque el cuerpo no es malo, el cuerpo sí se está descomponiendo como un proceso natural, como consecuencia, creo yo, del pecado original, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero acuérdate que el ser humano inicialmente, pues creemos algunos que incluso fue creado para caminar eternamente con Dios, porque ese era el plan original, hasta que por causa del pecado dice que no será más su vida 120 años y empezó a reducirse la edad cronológica de los hombres como consecuencia del pecado. Entonces, el cuerpo tenía una tendencia natural hacia el pecado. La vieja naturaleza o el viejo hombre, al haber sido crucificado, da libertad
para que yo ya no sea más esclavo del pecado. Entonces, mira esto, nuestra nueva naturaleza, nueva identidad, pudiéramos también decir que la nueva naturaleza es una nueva identidad en Cristo, ya no está sometida, gobernada por el pecado, por eso Pablo dice que ha muerto, ha sido justificado, liberado del pecado. Eso dice el 7, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado, ha sido justificado del pecado, dicen otras versiones. Otra versión dice ha sido excusado del pecado, o sea, ya es excusado del pecado, el que ha muerto. La muerte es algo del pasado. Eso quiere decir que tenemos un futuro seguro. Ahorita vamos a ir desenvolviendo esto. En los versículos 6 y 7, Pablo se enfoca en mostrar que nuestra unión con Cristo implica que hemos muerto con Él y que esto trae como consecuencia muerte a la naturaleza de pecado. Eso fue lo que acabamos de ver. Del 8 al 9, Pablo se va a enfocar entonces en las implicaciones de haber sido levantados y resucitados con Cristo. Y la lógica de Pablo, como ya lo vimos, es que si yo estoy unido con Cristo en su muerte, también estoy unido con Él en su resurrección y entonces no moriremos jamás. Eso es bonito, comprender que no vamos a morir nunca más porque tenemos vida eterna. ¿Por qué? Porque si Jesús se levantó de los muertos para vida eterna, eso implica que Jesús nunca más va a volver a morir, porque es vida eterna. Si Jesús nunca más va a volver a morir, yo nunca más voy a volver a morir. Y dice esto, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ya la muerte no tiene dominio sobre Él. Es lo que te acabo de decir, pero pues te lo estoy leyendo textualmente de la Biblia. En el 10, Pablo entrega un resumen de todo lo expresado en los versículos del 5 al 9. O sea, todo lo que acabamos de ver en el 10 vuelve y lo dice, porque a él le gustaba la repetición, otro recurso que en la escuela de predicadores hemos aprendido, y es la repetición. Para que los seres humanos aprendamos, interioricemos, necesitamos que se nos repitan las cosas, porque en cuanto él murió al pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto vive para Dios. Está resumiendo todo lo que había dicho del 5 al 9, y ahí aparece entonces el título de nuestra predicación de hoy o de nuestra enseñanza de hoy, que es muertos vivientes, porque hemos muerto al pecado, pero estamos vivos para Dios. Así también vosotros, considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Muertos al pecado, vivos para con Dios. Eso es lo que somos nosotros como creyentes. Muertos vivientes, muertos al pecado, vivos para con Dios. La consecuencia de lo anterior, según Pablo, son que gracias a nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección, es que debemos considerarnos a nosotros mismos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Si uno lee detenidamente, uno empieza a comprender mucho mejor este concepto de la muerte. Porque fíjese que lo que está diciendo es, a ver, Dalis, tú irías a un funeral, te pararías frente al ataúd y le dirías al muerto, hey brother, considérate muerto. Eso está como raro, ¿no? O sea, tú levantas la tapita, discúlpeme familiares, qué pena, voy a mirar, hey, considérate muerto. Pues eso es lo que está diciendo Pablo, que nosotros muertos al pecado deberíamos considerarnos muertos al pecado. Es interesante, ustedes deben considerarse por qué uno debería considerar algo que uno ya es la pregunta que yo me haría. ¿Por qué yo debo considerarme algo que ya soy? La mejor forma de comprender esto es viendo el caso real de los esclavos en los Estados Unidos, que hace más de 100 años recibieron libertad, la esclavitud fue abolida, en especial los mayores, quienes llevaban toda su vida viviendo sometidos al pecado, no pudieron nunca disfrutar de la libertad. ¿No les parece eso tremendo? ¿Por qué no pudieron disfrutar de la libertad? Porque tenían miedo de una nueva manera de vivir. Y esto es una realidad, estos son hechos reales. O sea, cuando es abolida la libertad, tantos años de esclavitud, sobre todo los mayores, que lo único que sabían hacer era vivir como esclavos, cuando hay una ley que los declara libres, ellos dicen, no me hagan este daño, yo solo sé vivir esclavo. Y esto explica
por qué muchos creyentes, aunque son libres en Cristo, siguen viviendo esclavos del pecado. Yo creo que por eso Pablo dice, brother, tienes que considerarte muerto al pecado. Porque aunque estás muerto al pecado, si tú no te consideras muerto, vas a seguir viviendo como vivo al pecado. Entonces, esa guerrilla, que ya no es la que tiene el poder y el gobierno de tu vida, tú le estás dando otra vez el poder y el gobierno de tu vida que Cristo les quitó. ¿Por qué? Porque no tomas posesión de tu lugar, de tu libertad. Por eso hay términos en las Escrituras como anden en la libertad con la que Cristo los hizo libres. O sea, hay una invitación permanentemente a apropiarse de la libertad, a apropiarse de la gracia, a apropiarse de la nueva vida, de la novedad de vida. La pregunta es, ¿será que estamos viviendo una experiencia diaria de esclavitud al pecado, aunque legalmente ya no somos esclavos del pecado? Yo veo muchos cristianos viviendo experiencias diarias de esclavitud al pecado sin ser esclavos del pecado. El pecado ya no nos gobierna, es lo que está diciendo Pablo. El pecado ya no es nuestro amo, el pecado ya no es nuestro dueño. El pecado ya no es dueño de nuestras vidas, pero nosotros, como aquel esclavo que por años estuvo acostumbrado a vivir una vida de pecado o de esclavitud, no quiso vivir en libertad. De pronto los más jóvenes dijeron, sí, vamos a apropiarnos de esta libertad. La pregunta es, ¿nos hemos acostumbrado a nuestra vieja manera de vivir? Entonces aquí vamos a hablar, ya entrando en la recta final, de cómo Pablo vuelve toda esta teología algo práctico. Porque él dice, voy a hacer un resumen, él dice, como consecuencia de entender la gracia de Dios y como consecuencia de entender que somos justificados por medio de la fe y que no tenemos que hacer nada para salvarnos a nosotros mismos, ¿vamos entonces a vivir haciendo lo que se nos dé la gana y pecando? Pues claro que no. ¿Por qué? Porque hemos muerto al pecado. Porque si Cristo murió y nosotros en Él, entonces nosotros hemos muerto al poder del pecado. Ahora, Cristo también resucitó. No solamente Él murió al pecado, sino que resucitó para Dios. Entonces ya le está diciendo dos cosas. No solamente debemos vivir como muertos al pecado, sino debemos vivir como vivos para Dios. Esto es poderoso. Porque una cosa sería solo si Cristo hubiera muerto. Murió al pecado. Pero además resucitó. Entonces nosotros no solo vivimos muertos al pecado, sino vivos para Dios. Romanos 12:21 dice, no dejes que el mal te venza, sino vence el mal haciendo el bien. ¿Por qué? Porque no solamente vencimos el mal, sino que Jesús hizo el bien por medio de la resurrección. Entonces, ¿cuál debe ser mi postura ante el pecado? Es lo que está diciendo Pablo. ¿Cuál debe ser la postura de un pecado maduro ante el pecado? Debe ser así, de progreso e intolerancia. Tú debes ser un cristiano que sea intolerante hacia el pecado y que progrese en su vida cristiana, pero no intolerante hacia el pecado de otros, como nos gusta hacerlo, porque la mayoría de los cristianos somos intolerantes al pecado de los demás, pero toleramos el nuestro. Y lo que Pablo nunca invita a Pablo a ser intolerantes ante el pecado de otros. Es más, Pablo siempre llama a restituir, llama a levantar, llama a restaurar al caído, pero a nosotros, él dice, tienes que ser intolerante ante el pecado que hay en tu propia vida y debe haber progreso en tu vida. Entonces mira lo que dice. Ahora, por tanto, ¿qué quiere decir por tanto? Te acabo de dar, está diciendo Pablo, 11 versículos donde te estoy explicando la teología de la muerte y la resurrección y cómo eso impacta de manera práctica nuestras vidas de cara a la vida de pecado. Como consecuencia, por lo tanto, ya que te dije eso, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Cuál cuerpo mortal? El cuerpo de pecado. ¿Te acuerdas que había vieja naturaleza, cuerpo de pecado? Dice, no, como morís, como la vieja naturaleza murió. Por cierto, quiero hacer una claridad que no dije. ¿Qué es la vieja naturaleza? El yo. ¿Qué es el cuerpo de pecado? El cuerpo físico. Antes de Cristo, ¿quién mandaba en tu vida? Tu yo, tu ego. Tú eras Señor y Rey de tu vida. Cuando tú entregas tu vida a Cristo, ya no gobierna tu yo, Él muere y gobierna Cristo.
y por eso ya no tienes que estar sometido a la vida de pecado. Entonces dice, por lo tanto, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus lujurias o en sus concupiscencias, dice la versión Reina Valera. Ya no tienes que obedecer la lujuria de tu pecado, de tu vieja naturaleza, porque ella ya no gobierna. Entonces fíjate lo que pasa aquí. Después de poner ese fundamento, en el versículo 12 lo que Pablo está diciendo es que nuestra actitud y nuestra postura ante el pecado debe ser de intolerancia absoluta y de progreso. Y te voy a decir cómo. Intolerancia para no cometer pecado sistemáticamente. No podemos pecar de manera sistemática. Bueno, tampoco automática, porque antes pecábamos automáticamente, porque gobernaba el pecado. Como ya no gobierna el pecado, ya no es automático, ahora tiene que ser premeditado. Piensa en esto, no me lo respondas. Antes de Cristo tú no pensabas para pecar, era automático. Después de Cristo tú sabes que vas a pecar, o sea que si pecas eres deliberado en tu pecado, eres intencional en tu pecado. Y progreso, porque aunque caeremos una y otra vez, y es una realidad, vamos a caer una y otra vez, debemos rechazarlo y progresar. Entonces, ¿el cristiano nacido de nuevo no peca? Claro que peca. Lo que pasa es que cuando peca, primero supo que pecó, y segundo se siente mal y dice no lo voy a volver a hacer, si no, no ha nacido de nuevo. La evidencia de que has nacido de nuevo no es que no peques. La evidencia de que has nacido de nuevo es que no te gusta pecar. Es que en el fondo no te gusta pecar. A tu nueva identidad, a tu nueva naturaleza no le gusta pecar. A la vieja sí, pero a la nueva no. Entonces mira esto. Algunos aseguran que la señal, porque esto es para de una vez poner el fundamento teológico correcto, yo hago este estudio para Iglesia Viva. Lo ve mucha gente en otras iglesias y en otros lugares, fantástico, los bendigo a todos, pero esto es para poner la teología correcta de Iglesia Viva. Hay otras posturas teológicas y hay otras doctrinas. Yo no solo te enseño la que yo creo, yo te enseño la que yo creo y las que no, para que nosotros sepamos por qué creemos esto. Ya te conté en la parte anterior lo que algunos piensan que quiere decir muertos al pecado. Muchos dicen, no, muerto al pecado quiere decir que usted ya no siente ganas de pecar, que usted ya no tiene ganas de pecar. No, eso no es cierto, porque entonces ninguno de nosotros habría nacido de nuevo, porque si somos honestos, todos tenemos un deseo todavía de pecar. Algunos aseguran que la señal de haber muerto al pecado es no tener pecado, o sea, no pecar. Esto es imposible. Y fíjese esto, se contradice con el resto de la carta y con el resto del evangelio, pero entonces usan algunos pasajes para justificar su teología. Por ejemplo, 1 Juan 3:9, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. Pero la misma carta de Juan, eso sí no lo dicen, también dice, ningún cristiano puede afirmar que no tiene pecado en él. 1 Juan 1:8. Entonces Juan en 1 Juan 1, en la primera pone el piso, ningún cristiano puede afirmar que no tiene pecado. Y después más adelante dice, ninguno que haya nacido de Dios practica. Son palabras distintas. No es lo mismo tener pecado que practicar pecado. Son dos cosas distintas. Una cosa es tener deseos pecaminosos y otra cosa es obedecer los deseos pecaminosos. Hay una diferencia grandísima entre pecar y cometer pecado, practicar pecado. Cuando Pablo dice no reine el pecado, él se está refiriendo a otras cosas. Te voy a decir, mira, puede ser un ejemplo tonto, pero si yo me monto al carro, salgo a comprar la leche, y yendo a comprar la leche, está lloviendo, se atraviesa una persona y la atropella y muere, esa persona murió. Pero es diferente si yo me peleo con Catalina, me monto al carro y digo, estoy que mato a alguien y voy a matar a alguien. Y acelero y mato a alguien. En los dos casos el resultado fue el mismo, alguien murió, pero créeme, las intenciones y las motivaciones, aún en nuestro mundo caído, la pena cambia. ¿No es lo mismo? La persona que se monta al carro y deliberadamente atropella a alguien, eso tiene unas consecuencias tremendas. Eso es un homicidio. El otro creo que se llama culposo, que quiere decir que sí lo mató, pero no fue intencionalmente, fue un accidente. Las consecuencias de la ley son distintas. ¿Cuánto más Dios que pesa las intenciones del corazón? Entonces una cosa es que tú caigas
Porque los cristianos a todos le llamamos caí, pero a veces caí es que me metí un clavado porque yo sabía para dónde iba. Claro, seamos honestos. Entonces, Pablo, o sea, lo que está diciendo Juan es que un cristiano no puede decir que nació de nuevo si practica. O sea, practicar algo es tener un hobby de algo. No, es que yo practico natación, yo practico tenis, yo practico el pecado. No, es diferente que yo diga, hey, de vez en cuando algo pasa dentro de mí, estos guerrillos se meten a mi mente y yo termino haciendo lo que no quiero, porque hacer el bien que quiero no puedo, pero el mal que no quiero. Pero es diferente, él dice hacer el bien que quiero y el mal que no quiero. Es diferente que tú digas, yo quiero pecar. El que dice yo quiero pecar, créeme, algo está pasando dentro de esa persona. Yo cuestionaría profundamente su salvación. Pero mientras nosotros tengamos una actitud de rechazo y de intolerancia al pecado, y adicional a eso hay progreso en nuestras vidas, somos cristianos, estamos siendo perfeccionados. No puede haber condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Pero es diferente que yo me levante y diga, bueno, voy a ver con cuál peco hoy, voy a ver cómo. Eso es otro cuento, eso es corrupción, sí, claro. Entonces, esa diferencia es importante. Y Pablo lo que está diciendo es aquí, un cristiano tiene que tener dos posturas hacia el pecado. Primero, no tolerar el pecado. Definitivamente no lo puedes tolerar. Es posible que un cristiano peque, pero el pecado causa aflicción y rechazo. Los que son cristianos aquí van a decir, sí, lo que este man está diciendo es cierto. O sea, yo peco, pero cuando peco, eso me duele y me genera un repudio. Esto es evidencia de que el pecado no tiene ya control sobre tu vida. Si cuando tú pecas tú no te sientes así, tú no has nacido de nuevo. Y lo segundo que debe tener un cristiano cuando peca es un progreso en la lucha personal contra el pecado. Primero, no lo tolero. Segundo, progreso. Porque yo puedo decir, no lo tolero, pero está tan bueno y está tan sabroso. No, tengo que progresar. Un cristiano no puede pecar de manera habitual e incansable. Cuando un cristiano cede ante el pecado, no se puede quedar ahí permanentemente. La repugnancia y la aversión al pecado lo llevan a huir de ahí. Entonces uno puede estar inmerso en pecado dentro de temporadas de su vida, pero con unos sentimientos terribles de culpa, de condenación, una convicción profunda de que eso no es correcto. Cuando uno como cristiano está inmerso en condición de pecado, uno no se siente bien. Uno no se siente bien. Uno se siente mal. Uno se siente puerco. Uno se siente maluco. Y uno se trata de justificar, sí, pero el pastor dijo que la gracia, pero te sigues sintiendo mal, porque tú sabes que eso no está bien. Eso es normal. Eso es lo que se supone que tiene que pasar. Que si tú estás pecando no te sientas bien, que sientas que quieres salir de ahí y que tarde o temprano hagas algo para huir de esa situación. Dos cosas que deben pasar en nuestras vidas: no tolerar el pecado, intolerancia, y progreso. Debe haber progreso, tenemos que progresar. Puede que me caiga, pero tengo que levantarme y seguir. Y no puedo repetir las mismas caídas, porque si repito las mismas caídas, dicen por ahí que error, ¿cómo es? Error repetido, lección no aprendida, camino repetido, lección no aprendida. Si tú repites el mismo camino, no aprendiste la lección. En resumen, Pablo lo que está diciendo es que los cristianos debemos dejar de pecar deliberadamente. Esa palabra es clave, no dejar de pecar. El que te diga el cristiano tiene que dejar de pecar, eso no es verdad, pero sí debe dejar de pecar deliberadamente, sin que nuestra conciencia se vea afectada y sin que exista en nosotros un profundo y real deseo de cambio. ¿Ya? Eso quiere decir estar muertos al pecado. Ya no lo disfruto, ya no me deleito en él, ya no me gozo cuando sucede, me incomoda. Para pecar tengo que pensarlo, somos malos pecando, nos sale mal, se nos interpone la vida, se nos interpone Dios, algo pasa. Eso es un cristiano, una persona que se volvió mala en pecar, cuando antes lo hacía orgánica y naturalmente. Y tal vez ya terminamos con esto. El enfoque de Pablo, después de que dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, es hacer en lugar de no hacer. Vuelvo y repito, esto pone el fundamento para la teología de Iglesia Viva. Iglesia Viva no es una iglesia que invita a las personas a no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, sino más bien haz.
siempre nuestro enfoque está en el hacer y no en el no hacer. Siempre está en la invitación que Dios nos hace, en la resurrección y no en la restricción que nos hace en la condenación o en la culpa. Romanos 6:12 lo que Pablo está diciendo es no debemos hacer tales cosas, pero termina después en el 13 diciendo lo que debemos hacer. Te lo voy a leer. Dice, por tanto, no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal para que no lo obedezcáis en sus lujurias. Lo primero que está diciendo Pablo es no reine el pecado en tu cuerpo, y después dice no presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Son dos instrucciones de no hacer, pero después dice lo que sí debemos hacer. Si no, entonces más bien mira, no hagas eso y más bien haz esto. Principio de cancelación cancelar el mal. Cancelación. ¿Eso existe? ¿Sí? Principio de cancelación del mal. Gracias por afirmarme. Somos canceladores del mal. ¿Qué dice Romanos 12:21? No dejes que el mal gobierne o venza, sino vénselo haciendo el bien. Ese principio está en toda la Escritura y en todo el Evangelio. Entonces lo que está diciendo es, no dejes que el pecado reine en tu cuerpo, no presentes tus miembros como un instrumento al pecado, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Primero, lo que Pablo está diciendo es, no reine el pecado en sus cuerpos ni presenten sus miembros al pecado. Y después dice, preséntense ustedes a Dios para vivir con Él, para Él y como Él. Esto se lo añadí yo, pero es muy poderoso. Preséntense a Dios para vivir con Él, para Él y como Él. Esto no se trata de no pecar, se trata de ser como Jesús. Y la única forma es presentando nuestra vida a Dios. Y después dice, presenten los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. De esta manera el reino de Dios gobierna dentro de nosotros y se manifiesta a través de nosotros. Este es el Evangelio. El Evangelio es que el reino de Dios gobierne dentro de ti y como consecuencia de eso se manifieste a través de ti. Cuando la Biblia dice que nosotros somos hijos, reyes y sacerdotes, te voy a dar esta ñapa porque esto no lo tenía, hijos, reyes y sacerdotes, lo que quiere decir es somos hijos de Dios, identidad, lo que estamos hablando aquí tiene todo que ver con identidad, reyes, ¿qué dice la teología de la prosperidad? ¿Qué dice la teología del pensamiento positivo? ¿Qué quiere decir la teología de name it and claim it? Que estamos llamados a ser reyes sobre la creación. Pero eso no tiene nada que ver con lo que estaba diciendo Jesús. Te lo podría explicar, pero necesito otra hora. Pero lo que quiso decir Jesús es, tú tienes que ser hijo, identidad, rey de tu carácter y sacerdote como intermediario de Dios y como embajador de Dios para que otros le conozcan. No estamos llamados a gobernar sobre los demás, estamos llamados a gobernar sobre nosotros mismos. Si yo dejo que Dios gobierne dentro de mí, la vida de Cristo se va a manifestar a través de mí. Y termino con esto, no estamos bajo la ley, o yo no termino, sino Pablo termina con esto, no estamos bajo la ley o bajo el pecado. Esto es muy poderoso, porque para Pablo, escucha esto, estar bajo la ley es lo mismo que estar bajo pecado. Pastor, ¿usted por qué le da tan duro a la ley? No, yo no. Pablo, estar bajo la ley es estar bajo pecado, porque el pecado, dice Pablo, no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué está diciendo Pablo? Porque el pecado no tendrá más dominio sobre vosotros, pues ya no estás bajo el pecado. Pero no dice eso. Dice, pues ya no estás bajo la ley. Todo el tiempo dijo, ya no estás bajo el pecado porque has muerto al pecado. Y de repente introduce un concepto y dice, no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ese cierre es muy poderoso porque no solo pone un sello al tema tratado de la muerte al pecado, sino que introduce lo que hablará en la siguiente sección sobre no ser más siervos o esclavos de la ley, sino de la gracia. Y por eso la próxima clase se debería llamar algo así, no me comprometo porque pronto cambio el nombre, pero se debería llamar algo así como esclavos de Dios o esclavos de la gracia o siervos de la gracia,
porque lo que está diciendo Pablo es, tenemos que mudar aquel orden bajo el cual, o el orden de gobierno bajo el cual estamos. En otras palabras, dado que ya no estamos bajo la ley como un sistema de salvación, el pecado pierde su poder de hacernos perder la carrera. Esto es muy importante. ¿Por qué el pecado tenía poder sobre mi vida? Porque yo estaba en una carrera de justificarme por obras y el pecado me hacía zancadilla. Pero cuando yo ya le digo al pecado, no te desgastes que igual no yo ya no soy salvo por lo que haga, el pecado pierde poder. El pecado tenía poder sobre nosotros cuando nosotros nos podíamos justificar por obras, porque Él era el que nos hacía zancadilla para no ser justificados. Pero cuando Cristo resucita y nos transfiere su resurrección, el pecado perdió todo el poder sobre nuestras vidas. Y eso es lo que está diciendo Pablo acá, ya no estás bajo la ley, ya no estás bajo un sistema de salvación por tu moralidad, ahora estás bajo un sistema de salvación por gracia. Y como consecuencia de eso el pecado ha perdido todo su poder. Y Pablo se asegura en este primer bloque de Romanos capítulo 6, versículo 1 al 14, se asegura 4 veces que tú y yo sepamos esto. Y por eso es repetitivo, y no sé si lo notaste, pero los versículos 3, 6, 8 y 9, Pablo dice que tenemos que saber o creer, te lo dejo de tareas, léelo en tu casa, nuestra posición en Cristo. Es por esto que nuestra tarea consiste no tanto en luchar contra el pecado en nuestras fuerzas, sino en creer con todas nuestras fuerzas en lo que Cristo ha hecho por nosotros. O sea, Pablo lo que está diciendo es, mira, tu tarea no es luchar contra el pecado, tu tarea es saber y creer que Él ya lo hizo por ti. Y esa es la lucha que nosotros tenemos todos los días de nuestras vidas y es creérnoslo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú dejes de creer en eso, automáticamente vuelves y le transfieres poder al pecado, porque vuelves a un sistema de ley. Y mientras tú vuelvas a un sistema de ley, entre más metido bajo el legalismo, más fuerza tiene el pecado en tu vida. Entre más metido en la gracia, menos fuerza tiene el pecado. El pecado no es una licencia para no pecar, la gracia no es una licencia para no pecar, la gracia es una licencia para que tú le digas al pecado, chite de aquí, papi, que usted no tiene nada que hacer a mi lado. Pero si yo no lo sé y no lo creo, nunca se lo voy a poder decir a esa vieja naturaleza que quiere gobernarme. Dios les bendiga.